que han procurado ser fieles a sus raíces y de las que hoy en día pues podemos ver que nos quedan. Porsche, la rareza del Morgan británico, en parte Ferrari y poco más. Y todas las demás han ido poco a poco cayendo en manos, aunque sigue siendo una marca, de grupos más grandes, generalistas, gente que iba más a lo seguro, y entonces nunca ha salido. Citroën ahora ya está asociada con Peugeot, Lancia está dentro del grupo Fiat, Mercedes es una marca que es una de las pocas que sobrevive como tal, Alfa Romeo está en el grupo Fiat también, Saab ya está prácticamente en casi ningún sitio, los primeros Audi NSU que eran muy especiales ya están en el grupo Volkswagen, Cadillac bastante bien se mantiene, Jaguar ya no estamos diciendo que no, el Mini original ahora ya Mini es de BMW y así estamos, y Porsche sigue por ahí. Entonces hoy en día menos Mercedes y Cadillac prácticamente se puede decir que todas las demás marcas, pero siguen insistiendo y por eso quizá nos llaman más la atención coches como este CX de ahora, que son los que mantienen bueno, en cierto modo no, por el momento era todavía la auténtica personalidad de esas marcas. En abril del 76, que fue ya 2 años después de lanzarse el coche, es cuando empezó a tomar el control al 100% de Citroën, pero para entonces ya el CX ya había nacido. En esta perspectiva podemos decir como el tango, que en 20 años no es nada y otros 20 años pues más tampoco, ya estamos en los 40 de la celebración. Todo esto de estos Citroën se puede decir que empiezan, aunque la marca es mucho más antigua, con el tracción, los que eran el 11 y el 15 en los años 30, que fueron los primeros coches, bueno, andaban así con los primeros Audi o NSU, eso era más bien Audi, en repartirse lo de que fue el año 34, si no recuerdo mal, con diferencia de meses aparecieron los primeros coches de producción en serie de tracción delantera. Y esos coches, en particular, hasta pasada la Segunda Guerra Mundial, los Citroën C15 eran, por lo menos en cuanto a capacidad rutera, eran los reyes de la carretera por comportamiento, estabilidad y todo. Entonces, aparte del fenómeno de 2 caballos, que también cada productor con una gran personalidad, aparte de este, en el año 53-54 ya hubo un antecedente de algo muy especial, y es que al 15, al 6 cilindros de acero antiguo, se le adaptó o se le colocó en el tren trasero exclusivamente la suspensión, en plan experimental, la suspensión no neumática, que luego ha pasado a ser ya en el CX ya era completa para las 4 horas, para los dos trenes. Y luego, claro, el gran golpe fue en el Salón de París del 55, cuando apareció el Citroën, que en España llamamos tiburón, que es una denominación que solo nuestra aquí, en ninguna parte le llaman lo de tiburón, en Francia era la DS, o que era el DS y la diosa, todo el mundo por pronunciación. Y entonces, pues, una presentación que fue muy al contrario de lo que pasa hoy en día, absolutamente mantenida en secreto, al menos en cuanto al coche. Sabía que había un Citroën muy raro, pero nadie lo había visto. Hoy estáis todos los que sois aficionados aquí en los medios de comunicación, revistas o a través de los blogs y webs y portales del automóvil, está todo archirreventado muchísimo antes de que aparezca realmente el coche. Y este coche se metió por la noche en el salón donde iba a ser, tapado completamente, y en presencia del presidente de la República estaba allí, se levantó la lona y apareció el coche, produciendo una auténtica, vamos, una expectación, pero la expectación ya venía de antes, ¿no? Del asombro al ver un coche tan raro y tan distinto del anterior, claro, del 11 y 15, aquella carrocería con las aletas separadas y dependientes, y lo que fue ver aparecer al tiburón. Y hoy en día es una de tantas cosas que han cambiado. Hoy nos van, a los turistas nos van soltando migajas poco a poco, y las marcas, antes, a nosotros nos han puesto en ocasiones, porque yo sigo medio estando en autopista y demás, poco menos que una reclamación judicial para hacer un espionaje. Yo las marcas te comunican a 3, 4 y 5 años vista sus planes de todo lo que van a hacer y demás. O sea, los estudios que han cambiado, las cuestiones de comercial y de marketing, pues van por otros senderos, si mejores o peores, pero por ahí van. Entonces, claro, el DS es, en cierto modo, el antecesor del CX, que es el que nos ocupa. No cabe duda de que es uno de los grandes coches de la historia. En cierto modo, en alguna cosa se le ha elegido como el coche más significativo o especial o demás. Pero, en fin, junto con el 911 de Porsche, con el Mini, con el 2 caballos, el Ford Model T, quizá el 4x4 de Renault,
y actualmente sin duda el Golf son de esos coches que digamos son hitos de los que pasan en la historia del automóvil como siempre. En España el DS cogió un poco de mala fama porque antes ya se ha hecho una referencia a cómo mejoró el comportamiento del coche el CX respecto al DS. Era un coche muy largo de batalla, la suspensión neumática no estaba todavía tan estudiada y hacía una cosa que llamaban el coup de raquette los franceses, y es que como tendía a mantener el nivel de altura constante, en España, en las carreteras de entonces y en algunas secundarias que hoy en día quedan más bien terciarias todavía, había una trampa muy habitual que era un cambio de rasante y a los 20 metros o 15 curva. Y entonces llegaban los turistas franceses y ahí se salían del tren. ¿Qué pasa? El coche saltaba, descargaba el tren delantero, bajaba las ruedas, tendía a hacer lo mismo con las traseras y cogía, que daba el empujón justo cuando estaba en lo alto del rasante. El coche despegaba y al sembrado de frente. Y además era muy aparatoso porque el techo era de fibra de vidrio y siempre se desprendía. El coche está ahí hecho polvo y tal. Y a veces estaba hecho polvo de verdad, todo, no solo porque se soltaba el coche. Y eso ya, por ejemplo, es una cosa que, pero de todas maneras, a pesar de eso o no, el coche pues era auténtica, sobre todo como se dice, por estética, el coche era una cosa muy especial. Luego ya, claro, después del DS es una herencia muy pesada lo que tenía el CX, pero no cabe duda de que cumplió más que sobradamente. Luego ya se ha ido diluyendo un poco cada vez. Los coches han sido más normales, el XN, luego el Santia, actualmente el C5, que por lo menos mantienen lo de la suspensión neumática, y en todos los demás pues ya los coches de Citroën ya son coches más o menos equivalentes a sus primos de Peugeot y demás. Las características de Citroën a partir de digamos ya de la Segunda Guerra Mundial son tradicionalmente la tracción delantera, unas suspensiones suaves y sobre todo distintas, la de 2 caballos también, porque aquella primera con los bastidores de inercia de la rueda y tal, era algo muy especial. Y luego en parte, en algunos modelos y en otros no, como los caballos ya fuese la refrigeración por aire y otros ya de por agua. Y ya la de por aire ha desaparecido del todo, pero no solo para Citroën, sino también Volkswagen y Porsche, que en tiempo lo mantenían, hoy en día ya por cuestiones de rendimiento y de contaminación y demás, la refrigeración por aire no da de sí lo bastante y ya ha pasado todo el mundo por agua. En el CX ya no teníamos de la refrigeración y en cambio lo que sí mejoró mucho la seguridad por las críticas que había tenido el modelo anterior, y entonces ya la batalla que era tan larga se le quitaron pues de los 20 casi 30 centímetros, ya sigue siendo larga, 2,85 la batalla, pero ya está en cotas más o menos próximas a lo que hoy en día se utilizan coches de este nivel, ¿no? Cuando nos presentaron el coche a la prensa en el 74, que fue en Laponia, allá arriba el título por ártico, era en verano, porque era julio o agosto por ahí. Nos dijeron que, bueno, no es que no viene a sustituir al DS, sino a insertarse dentro de su gama, porque efectivamente había una versión de S23 que era más cara todavía. Y actualmente son las que dicen mentira cochina, porque en menos de un año el DS desapareció como era los títulos. Claro, que otros los tiraban mucho, pero de momento, como todavía había que seguir vendiéndolo, es lo que te dicen, porque algo hay que decir, pero en fin, la cuestión es que también lo mismo que le pasó en España en concreto a Ford cuando apareció el Sierra. Me dijo, no, el que el Taunus Cortina se seguirá vendiendo. Y aquí la gente se lo tragó porque estaban bien considerados los Taunus y demás, y todos los Taunus Cortina que había por Europa fueron trayendo a España, que es donde se acabaron de vender, mientras la gente estaba haciendo cola ya apuntando para comprar el Sierra. Pero bueno, son cosas que... Entonces, el GS, que era el otro modelo que había salido un poquito antes, en un segmento más abajo, ya era muy bien conocido por el confort de la suspensión. Lo digo como para el público español, porque el DS realmente eran los que venían importados, que eran con cuentagotas 4, como siempre para los enchufados de turno, que es los que conseguían que se adjudicasen, porque se eran adjudicados un coche, no es que tú lo comprabas, te lo adjudicaban y luego lo pagabas, claro. Entonces, el GS sí fue el primer contacto del automovilista español con la suspensión neumática. Y acá el GS como valía. Pero claro, el CX era un coche que tenía 30 centímetros más de distancia entre ejes, 7 centímetros más de anchura de vía, pesaba casi 10,5. Entonces, el aplomo de marcha que tenía el CX era todavía muy superior a los GS. Entonces, como confort, se convirtió en algo realmente llamativo. Realmente el CX era un coche muy específico para viaje largo en carretera, un viaje rápido, confortable y seguro, para trazados rápidos y mixtos, porque un coche por su
tamaño, longitud, distancia, entonces tampoco le va muy bien ganarte a esas terciarias que hay por ahí para irte a Asturias por desfiladero de los bellos y el puerto del Pontón, no es prácticamente los míos, pero en cambio en carreteras despejadas como está por aquí, por Castilla y León, un coche que a una precisión muy alta te daba un viaje muy relajado, muy cómodo, muy agradable. Y también en el mercado, entonces, era, digamos, el Nova más que había, estaba por encima de los 132 y de los Chrysler, quizá en prestaciones puras, en velocidad punta, en aceleración no, porque aunque es pesado y no muy potente y demás, pero como categoría de coche, como empaque, pues estaba por encima. Pues el Dodge ya para entonces estaba muy en la última, y además el Dodge nunca acabó de ser un coche, como anécdota, no todavía de lo de coche para los médicos, acabó siendo un coche en el 90% de los casos coche oficial, pero clientes particulares sí que había, pero realmente no pesó demasiado. Bueno, entrando ya entonces en el coche, hay toda una serie de modelos que en España, digamos, que no probamos, no probé yo porque la gama era mucho más ancha, pero que tampoco pesaron mucho en el mercado o nada. Porque en el 74, cuando apareció el coche, ya había un 2000 original, que yo lo probé solamente allí, lo vimos en Laponia y nunca, ni a España no sé siquiera si se llegó a importar, ni siquiera se llegó a importar. Luego ya en el 76 apareció el Prestige alargado, luego el cambio de 5 marchas, como el 128, el GTI, que de eso sí fueron llegando, luego la versión larga con el techo ya monopieza, luego incluso valores automáticos. Luego en el 79 aparecieron los diésel, que tampoco, no sé por qué, pero nunca llegamos a probarlos, nunca Citroën consideró que valiese la pena que lo probásemos. Hubo incluso una automática ZF, en el 81 se le adaptó el control de crucero, en el 83 apareció el motor ya GTI, subió de 128 a 138 caballos y por primera vez superó oficialmente con 201 los 200 km por hora de velocidad punta, una puta referencia, pero bueno. En el 85 apareció ya el CX, la serie 2, con un motor turbo de 168 caballos, ya andaba a más de 220. Luego le pusieron intercooler al mismo y andaba en teoría igual porque tenía algunos caballos. En el 89 ya se dejó de hacer el Prestige, que era el último CX que se hacía, pero todavía siguió sobreviviendo un poquito de tiempo hasta el 91 en la carrocería Brea, que fue el último que se hacía. Por lo demás, como lo conocéis todo muy bien, no voy a decir mucho cómo eran los motores. El motor era un motor que era de lo último que se hizo ya, todavía en el DS, cuando pasaron de abandonar el que a su vez había heredado de los 11 y 15, que era un motor antediluviano, era un motor de diseño más moderno, era con culata de forma hemisférica, aunque era con varillas y balancines, de los de estilo, eso que se llama culata Bordini, que en realidad la había sacado, pero eso ya con los pesos 203 y tal, lo de doble eje de balancines al otro lado y conseguir que la válvula formase una cámara en V, aunque no llevase los árboles de arreglos arriba. Entonces el motor estaba... no era un motor muy potente. El primer 2000 que daba 102 caballos, simplemente es el que no se llegó a hacer aquí. El 2200, que fue en la presentación, era 2000 y 2200, daba 112, y luego ya apareció el 2400, que es el que es más conocido porque es el que ya se empezó a vender aquí en cantidad y a su vez a montar prácticamente, digamos, en CKE, pues ya todo el material, pero bueno, ya lo considerábamos como nuestro, ¿no? Sería motor 115 caballos y demás. Claro, con 875 de compresión, que entonces había con la gasolina, no había un octanaje tan alto, pues tampoco se le podía pedir, ¿no? Luego ya apareció el GTI, que ya fue con inyección. Entonces ya eso ya le dio otro empujoncito, pero sobre todo de par motor y del tirón del motor ya era bastante más importante. Y luego incluso en el 84 pasó a tener 10 caballos más, que nunca explicaron muy bien por qué, bueno, que era árbol de levas distinto, porque resulta que daba más potencia, incluso menos vuelta, como se ve que había una distinción ahí todavía más estudiada y demás. Y luego ya hubo un cambio en el noviembre del 79, en Francia apareció el Athena, y luego apareció el Reflex, que ese sí se importó a España. Ramón precisamente tiene uno, que era ya con un motor que baja a 2000, a 2 cilindradas, que ya correspondía al motor conjunto compulsor. Entonces era un motor ya todo de aluminio, con bloque también de aluminio, y llevaba el árbol de base en cabeza, aunque la culata era muy similar, y luego realmente el rendimiento
pues sí, porque ya tenía un poco más de compresión, 9,2 en vez de 8,7. Empezó saliendo con 106 caballos, que luego para cuando lo trajeron a España, enseguida luego bajó otra vez a 104, con lo cual realmente daba casi el mismo rendimiento o muy poco más, al menos en caballos, pues el par máximo se daba más que el original 2000 que había sacado en ese tiempo. Al empezar también con las transmisiones, el coche llevaba solo 4 marchas, claro, con esas potencias, peso, porque el coche estaba en los 1400 kilos, un poco por debajo, el GTI estaba justo por encima, y con solo 4 marchas, pues, y a su vez un poco largas, pues el coche lo tengo en cuarta, sí tenía una velocidad de crucero más o menos bien, pero de aceleración han dado un fusil. Luego ya cambiaron a un 5 marchas todavía con el motor de carburador, y luego pues ya se quedaba un poco más larga la quinta, un poco más corta la cuarta, y ya era un poco más manejable y en el tráfico para adelantamientos a camiones. Yo creo que ya la cosa estaba un poquito más fácil que antes de la batalla. Los reflex seguían montando la misma caja de 5 marchas que los otros, y en Francia incluso había una versión de 4 que aquí no se llegó nunca a comercializar. Para que es lo más personal, la suspensión, no cabe duda, bueno, el conjunto de lo que es que llamamos bastidor, suspensión, frenos, dirección, ahí es donde todo alrededor del bloque de alta presión neumática y de hidráulica, que le daba servodirección para la dirección. Aunque cuidado, es que en España prácticamente no hubo ninguno, pero el coche en su origen salió con dirección mecánica normal y corriente sin asistencia. Pero claro, una diferencia enorme. Tenía 4 vueltas y media al volante de tope a tope, mientras que en la llamaban Virabi, que es la hidráulica, que es la que no decía, eran solo 2 y media. Al ir asistidos no hacía falta hacer consecuencias, entonces la diferencia muy importante. Y la suspensión era medio neumática que no estaba tomada, esto es una curiosidad, ni del DS, ni similar al GS, ni la del SM, que era el motor Maserati, sino concretamente, debía ser ya los últimos detalles técnicos más técnicos, era del GZ Birotor, un coche muy raro que hizo Citroën en menos de 1000 unidades, que llevaba el motor Wankel rotativo, una cosa rara, y llevaba una presión neumática un poquito específica, y esa fue concretamente la que cogieron para luego el GTI llevaba una barra estabilizadora delantera un poco más gorda, la amortiguación dentro de ser superior neumática llevaba amortiguadores con el propio aceite, pero también en la base donde van las esferas había amortiguador y un poco más dura, y era un coche un poco más, digamos, dinámico de comportamiento a su vez que el técnico. Los frenos, aquí hubo un cambio respecto al DS. El DS llevaba en el plan técnica los frenos a la salida diferencial para que fuese peso suspendido, no en las ruedas que rebotase, pero esos frenos tenían dos problemas. Uno, la accesibilidad para cambiar las pastillas, creo que era una obra de ingeniería todavía. Y luego van menos velocidad también, entonces ya en el CX se pusieron en las ruedas los frenos. Pero es curioso que con las llantas, tanto la de chapa como luego incluso la de aleación que llevaban los GTI y los Prestige, eran unas llantas completamente ciegas y llenas de gas, lo cual a su vez también perjudicaba un poco la ventilación. Es decir, para arreglar lo que pusieron, pues poner unas tomas de aire interiores dinámicas para ventilar frenos, que antes hemos estado comentando y lo han observado también en el rally de San Frontier, que nos ocurrió cuando ya la presentación en Laponia, y hicimos mucho recorrido por carreteras de tierra, entonces al ir tragando polvillo y demás, las pastillas lo cogían y chirriaban y montaban una sinfonía a los frenos que parecen. Y ahora les ha pasado también lo mismo ahí en Marruecos. Eran de un tamaño lo más grande posible para ir en llanta 14, porque era una llanta, el diámetro interior, el neumático era alto, una 195 XVS, que por cierto el coche nació y murió con el mismo tipo de neumático en la misma medida, desde que nació, salvo que había unas versiones en Francia con las ruedas traseras un poco más pequeñas, 185 en la versión más barata, pero aquí para España era siempre 195, Michelin XVS, y con esa empezó el coche y desapareció. Entonces eran unos frenos que eran ya ventilados, que entonces todavía existieron muchos de 260 milímetros, que era pues casi el máximo que cabía, y llevaban además pinzas de 4 bombines, que también era una rareza, entonces el coche frenaba francamente bien. La dirección, esto sí que era algo muy especial, que tiene sus luces y sus sombras.
tenía primero era muy rápido, como 2 vueltas y media de la hora, así. Una vuelta era hasta darle una vuelta entera y un cuarto de vuelta más, lo más que girar, pero giraba luego bastante, para lo grande que era el coche no se manejaba más. Luego tenía otra peculiaridad, que era la dirección. Tú sueltas el volante y se autocentraba, incluso a coche parado, se autocentraba del todo o no. Esa es otro pequeño detalle, porque creo que eso debe tener un reglaje de bolsito, un tornillito, pero mire, 4 veces que he probado el coche en serio, pero tenerlo por una semana, 10 días o 2 semanas, siempre me tocó alguno que quedaba un poco descentrado. Entonces ibas en Inarda, soltabas el volante y me daba sabes que llevaba todo el rato tirando. Me acuerdo que lo tenía apuntado por un lado. Uno era unos 5 milímetros, otro 1 centímetro y otro 1,5 centímetros, bastante. Pero no bastante para que no pudiera soltarlo. Entonces, y otra cosa que tenía, que es curiosa en tráfico urbano, cogía y es que a coche parado, incluso como la servodirección era tan fuerte, se ponía de frente. Entonces llegabas y te cogía a llegar a una rotonda, a glorieta, una boca calle que por lo que fuera peatones, tenías que pararte, entonces te quedaba la duda. O aguantabas todo el rato sujetando el volante, con lo cual estabas haciendo trabajar a la bomba y tal, todo eso, y soplando, porque si soltabas enderezaba. Si enderezaba y no te metías primero y arrancabas, salías de frente en vez de girando. Entonces podía decir, bueno, lo suelto y luego vuelvo a girar el volante y a vueltas, con lo cual encima estabas restregando los neumáticos dos veces, primero para enderezar. Entonces, eso es una cosa que a mí particularmente nunca me acaba de gustar, sobre todo porque no sé el coche con el peso que llevaba delante, que era mucho, con cotas podía haber hecho que hiciese una cosa, pero es que tenía una cosa rara. El ángulo que se llama salida era la dirección central, la prolongación de la mangueta, digamos, de la mangueta del portabuques, salía justo al centro del neumático, con lo cual no había radio pivotamiento, sino que era neutral. Y como le daban también poco ángulo de avance, pues resulta que buscaban para que el coche fuese recto, que la concentración delantera era durante las sueltas iba derecho. Y una de esas peculiaridades, decimos, de las marcas, que les gusta hacerlo raro, en vez de hacerlo sencillo. Pues como de eso hacemos antes, como hacía cosas raras Lancia, como hacía cosas raras Alfa Romeo y demás. La rueda ya hemos dicho esto, lo de la Michelin XVS de por vida. En la carrocería también, sin ser tan raro, digamos, tan especial como el DS, también tenía sus peculiaridades, pero sobre todo dentro. Una muy especial es lo del cuadro de mando, esa especie de gran lenteja enorme que tenía ahí. En parte por la instrumentación, que la instrumentación del cuentavueltas y del velocímetro, que eran unos tambores giratorios con una rayita que estaba vertical fija, como si fuera un punto de mira, era un poco lenta y a veces oscilante y demás. Ahora, lo que era sensacional, a mí me encantó, desde que lo vi, era lo de los mandos, que iban agrupados todo lo que es de utilización muy rápida, es decir, todo lo que era manejar las luces, bocina y limpiaparabrisas se podía hacer con las manos en el volante sin soltarlo, con los dedos, pom, 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 pues lo decía. Ahí tenía cambio de luces largas, cortas, y este era la bocina, fuera de una cosa. Pero creo que en una situación de emergencia, podías tomar el volante y ¡para! Apretar el hilo, estabas pegando el bocinazo, que además como tenía un neumático, el primer toque era la bocinita eléctrica más suave, metiendo más a fondo era ya con trompas, que hoy en día eso sería ilegal, me parece, no sé si... o por lo menos los que hacían cosas sonidos musicales y estaban prohibidas. Y daban largas, tocaban la bocina y banderos. Como entonces todavía no había ABS, cuando tenías una emergencia a frenar en recto, tengo que decir ya la vez de modo guante no valía. Y luego tenía una palanquita que era para los chorritos y para las luces, bueno, poner luz, nada, ciudad o larga, que luego lo de larga y corta lo dabas con este otro lo limpiaba para brisa. Arriba aquí había una tecla que era también los intermitentes y de todo lo podías hacer, una maravilla. Luego le intentaron pasar, algunos lo recordaréis, los más veteranos, pasarle esta misma teoría al Visa. Pero fueron un par como de bombas de mano, pero que ya no era lo mismo. Primero no tenía ni tenía la limpieza estética eran un poco quiero y no puedo, y no estaba tan perfecto. Pero sabes que de todas esas cosas que se han hecho, así por ejemplo, en los últimos modelos tenían, le pasó a Michelin con el neumático TRX, en una medida rara, con unas llantas raras y tal, y no pasó. Le pasó también a Citroën más adelante con el Santia, la expresión activa pura, era el coche que no balanceaba nada. Medio grado, es el máximo de permisión, era tan
que al conducir era un poco raro porque estamos acostumbrados a sentir un poco el muy más fuerte el balanceo que hay dentro de un coche, solamente lo sentías en el asiento, era como un Fórmula 1, ¿no? Tenías que sentirlo, porque lo que los antes dicen, se conduce con el culo. A los policías de así con las nalgas, porque no podías fiarte del mundo, el coche era plano, se podía muy deprisa, pero había que acostumbrar, uno de 6 ya eran 4, que eso aumentaron un 33%. Pero los fabricantes de cinta, con Leaf trabajaron bastante y tal cual, que entonces resultó que salían a un precio mucho más disparado y tuvieron que revertir y siguen siendo agradecidos. Ha habido muchas cosas de esas que son lógicas y si esto habría que hacerlo, ya, habría que hacerlo, pero no vale. Y lo del sistema de mandos de FX, otra vez, y ahora ya con los más, la palanquita así, luego la... en fin, ¿qué se le va a hacer? La línea era una especie de, más bien se puede decir que era la conocida UGS estilizado más que herencia del DS, y con una ventaja, y es que aerodinámicamente era mucho mejor, porque el tiburón no tenía muy buena aerodinámica en contra de lo que parecía. Tenía un CX de 0,34, que no es muy bueno, mientras que el DS ya bajó a 0,30, que bajaron un 13%. El GS también la tenía bastante buena, pero en cambio el DS no era especialmente buena. No obstante, tanto unos como no digamos este con 0,30, en aquellos tiempos, el Fiesta que salía, el primer Fiestecita que salió, me acuerdo, estuve en la presentación, fue la inauguración de la fábrica en Almusafe, en 76, que es el primer acto oficial que hizo el rey Juan Carlos, fue a asistir allí en el 76. El Fiesta tenía un 0,42 de CX, que es un 40% más peor. Y el ritmo, que luego presumió mucho, salió un poco más adelante para el 80-81, solamente tenía un 0,38, que lo usamos como gran cosa. Entonces, el 0,30 del CX, y gracias a eso, mal que bien, como decimos, aun con no mucha potencia, andaba con ciertas solturas, pues tenía una marcha de crucero tal. El puesto de conducción era francamente muy bueno, por asiento y mando. Luego salió ya en el GTI incluso con reglaje de la banqueta, de inquilación a la banqueta, no lo tenía. Y el cambio respecto al DS era importante los asientos, porque aunque siguen siendo muy cómodos y bastante tal, no eran aquellos que eran prácticamente de goma espuma, los de un pillo, que había que eran los del DS, era una cosa donde te sentaba y te hundías ahí, que al final parecía muy cómodo, pero cuando yo pasaba mucho rato viajando te vas hundiendo y te vas quedando pues mejorado en ese sentido también. Un problema que sí tenía era el de la ventilación, porque había muchas boquillas al aire, pero dinámicamente no entraba nada de aire, había que llevarlos todo el rato con el ventilador puesto, y por otro lado, como tenía tantísimo cristal, era un coche muy caluroso, en cualquier día consolando, pues en pleno invierno había que darle al aire acondicionado, porque si no, es que tiene 2,93, casi 3 metros cuadrados de superficie cristal, que se dice pronto. Entonces, claro, la insolación y todavía los cristales no eran de esos. Hombre, algo que sí tenían, pero si eran blancos o de los que no filtraban mucho el sol, eso era la chicharrina. Luego ya a mitad para la serie 2 de cristal ya mejoraron la moda de la ventilación por lo menos. Y también tenía cierta tendencia a empañarse, ¿no? Otra cosa curiosa era lo del volante monobrazo. La teoría nuestra, por ejemplo, un volante, lo ideal era el volante, un Nardi italiano de madera o el motorita inglés en cuero, y siempre de 3 radios, de abajo y el otro un poco arriba, como a las 10 y 10. Y esta parte solo con uno. Claro, en realidad luego para mover las manos y no engancharse con los radios, en teoría es mejor. Luego lo sacó también, pero era una realización horrible, para decirlo bien claro, Fiat en el Mirafiori y Super Mirafiori, el mismo monobrazo, le sacó la legal una mesa camilla, así de ancho, con lo cual siempre los dedos que acaban tendría 15 o 20 centímetros de altura, mientras que este es un brazo no, será muy fuerte dentro, con de acero y tal, más estilizado. Pero esa fue otra de las cosas especiales de Luego, en cuanto a prestaciones, pues lo decimos, como velocidad punta tenía, pero una cosa muy lenta, pero era relativo, lo que costaba el coche era más bien, digamos, un crucero desahogado y tal, mejor con los 5 velocidades que con los otros. Y en cuanto a consumos, no iba mal, precisamente por la aerodinámica, y no daba más de sí por lo que he dicho antes. Cuando los motores no tienen mucha compresión, pues el rendimiento térmico pues no puede dar mucho así. Entonces, pues bueno,
hay enseguida en carretera, por ejemplo, en ciudad y el primer pico del Palas, 4 velocidades, a casi 17 litros a los 100 en ciudad. Todas las segundas, la tercera, la cuarta unidad de ella, y luego en carretera, pues normalmente estaba siempre de 10 y medio, 11 para arriba, desde ahí hasta 13, con 5 marchas ya la quinta, ya apenas sube de 11, ahí le voy a una. Y en la GTI, a pesar de que iba un poquito más corto, a 5 marchas, pero más deportivo, a cambio, como el motor de inyección iba mejor, pues también estaban consigos al estilo. Y luego el reflex, el motor ahí sí volvió a mejorar otra condición en el consumo, también lleva 5 marchas, con una relación intermedia ni tan más largo, un poco más GTI, pero menos que los que eran palas o secas. Entonces, de comportamiento, cosas que al no citroenista le resultan raras o pueden gustarle. Eran, por ejemplo, el freno. Sin ser tan radical como el DS, que recordé el DS, el freno era, lo que antes siempre era llamado el champiñón al pedal del acelerador, que antes era un botón, como pedalina así de pequeñita. Pero realmente el freno del DS que era un champiñón, porque era un botón, así en goma, en el que prácticamente, si estamos acostumbrados a frenar, dosificar un poco, en parte cada vez se pone más duro, pero también con el desplazamiento, no, aquello desplazaba medio centímetro, simplemente lo que dosificabas era presión. Normalmente el que lo cogía al principio metía unos frenazos del demonio, vamos, con toda la presión hidráulica y tanto del servo, y aquello, que era además, no había más que tocarlo y luego presionar, le hacías aquí con el pie, ¡guau! Una frenada. En este caso ya no era tanto, ya era un pedal clásico, pero seguía siendo con muy poco desplazamiento y hay que utilizar casi más por presión que está. Es una sensación rara. Que no es que sea mejor o peor, es simplemente que es distinto.